Hola, buena tarde. Bienvenidos a nuestro webinar. Hoy hablando de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por uso de energía. Vamos a tocar unos temas muy interesantes relacionados con el uso de energía eléctrica o el uso de energía térmica de manera indirecta en las organizaciones, un poco los factores de emisión de electricidad también, y por último estaremos contando un poco de los métodos de contabilidad basados en ubicación y mercado, donde entran los certificados de energía renovable a ser interesantes. Vamos a dar un par de minutos que se terminen de conectar los inscritos e iniciamos con el webinar. Les agradecería si por el chat me escriben si escuchan bien y procederíamos en un par de minutos a iniciar el webinar. Muy bien. Para iniciar, les agradecemos si pueden copiar donde está su nombre, el nombre de la empresa que vienen a la hora de responder, nos ayuda pues como orientar las respuestas. Sus preguntas pueden hacerlas durante la presentación por medio del chat. Las memorias estarán disponibles para ustedes o en la página web de Gaia o en el YouTube, cualquiera de los dos. Y todos estos webinars están grabados en nuestro canal. Hemos tenido muy buena respuesta de todos los asistentes al webinar y hay muy buenas visualizaciones en el canal de YouTube de Gaia, de todo esto, pues a futuro, incluso de otros países han estado mirando lo que presentamos en el webinar. Y por último, pues cualquier inquietud que tengan adicional pueden escribir a mi correo. Mi nombre es Carlos Andrés Naranjo, soy director de conocimiento en Gaia Servicios Ambientales, socio fundador, apasionado por el planeta, como todo el equipo de Gaia que trabajamos con pasión por un planeta sostenible y que además de eso nos encanta compartir el conocimiento con ustedes porque sabemos que en la medida en que las personas, las empresas y las organizaciones entiendan un poco más qué significa esto de ayudar a la madre tierra, pues vamos a tener cada vez más personas apoyando. Entonces voy a arrancar el webinar, pues empezando por dónde estamos parados en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de energía. Estamos hablando de energía como la generación de energía térmica, calor o electricidad. Si uno mira las publicaciones de la Agencia Internacional de Energía, las emisiones que solamente representan el uso de energía al año 1990 significaban casi el 70% del total. O sea, en 1990 el planeta total estaba emitiendo casi 35 gigatoneladas o 35.000 millones de toneladas de CO2. Ahora en el 2015, que es como uno de los que se tiene registro final, ha subido casi a 50 mil millones de toneladas, donde el 74% de las emisiones corresponden a la energía. Entonces esto por eso se vuelve importante en términos de la cuantificación de los inventarios de gases de efecto invernadero o en la cuantificación de la huella de carbono de un producto, porque aquí es donde pues está el pareto de la huella. Y aquí hay algo interesante, cuando uno mira este mismo ejercicio en términos de las emisiones llevadas a sector,
la generación de electricidad y calor, de ese 74%, pues miren que el 74% de esas casi 50 son esas 30 y algo, corresponden a ese 41% a la producción de energía y calor. Los países latinoamericanos, bueno, no todos, los que estamos en el trópico, realmente no tenemos una demanda alta de sistemas de calor o frío, a diferencia de los países con estaciones, que si ustedes han tenido la posibilidad de viajar a países con estaciones, incluso en algunos hoteles hay ductos de vapor, donde hay un sistema centralizado de producción de vapor para calentar los lugares, o pisos radiantes, que también utilizan vapor, y la generación de ese calor se hace o con carbón o con leña o con gas natural o con combustible. Entonces aquí pues, hay dentro del ejercicio, miren lo importante que estamos viendo hoy, 74% de las emisiones, incluso por encima de las emisiones asociadas a procesos industriales. Pues parte de este 74% está asociado a emisiones directas que la dictó, fue un webinario que dictó el profesional Julián Jaramillo la semana pasada, muy interesante, donde hizo pues, varios ejemplos incluso de cómo calcular emisiones directas. Hoy entenderemos un poco qué significa esto de las emisiones directas. Retomando un poco que también explicaba Julián en el webinar pasado, cuando hablamos de los límites de un estudio bajo la metodología del GHG Protocol, primero arrancamos haciendo esa delimitación de qué instalaciones de la organización vamos a incluir dentro de la contabilidad, y eso corresponde a los límites organizacionales, que tendrán un enfoque accionario de control, ¿sí? Tendrán un enfoque accionario de control. Normalmente los inventarios organizacionales se hacen para un control operacional, cuando yo controlo las operaciones de la compañía. Y en términos de los límites ya flujos, o sea, estos son como de acuerdo a la constitución legal, cuando hablo de los límites organizacionales. El otro está más asociado a los flujos reales de masa de emisiones en gases de efecto invernadero. Entonces podemos hablar que hay emisiones directas de alcance 1 según el protocolo de gases de efecto invernadero y que hay emisiones indirectas de alcance 2 o de alcance 3. El webinar de hoy va a estar enfocado en las emisiones de alcance 2, indirectas por uso de energía. Y las 2 próximas semanas les estaremos compartiendo las emisiones de alcance 3 en el ciclo de vida, que corresponden a las emisiones corriente arriba y corriente abajo de la fabricación o del servicio que nosotros prestemos, o sea, de la obtención de materias primas y demás. Hay una guía del mismo protocolo de gases de efecto invernadero. ¿Por qué nos referimos al protocolo de gases de efecto invernadero? Porque es mucho más detalle, me dice el cómo, a diferencia de las normas ISO. La norma ISO te dice el qué, pero un protocolo como este del protocolo de gases de efecto invernadero te dice el paso a paso, el cómo, ejemplos y demás. Entonces por eso toma tanta relevancia y pues nos aporta tanto a la hora de entender cómo hacer este tipo de estimaciones de gases de efecto invernadero por uso de energía. Estas emisiones incluyen la generación de electricidad o la energía adquirida y consumida por la empresa. Entonces, esta energía es traída dentro del límite organizacional de la empresa. Ocurren físicamente en otro lugar, en otra planta, donde se genera la energía. Entonces, por eso lo llaman emisiones indirectas, porque no ocurren dentro de tus instalaciones, dentro de tu control operacional, sino que es un proveedor que te está entregando o energía eléctrica, o calor, o vapor, o frío, o demás. Y a eso va la siguiente. O sea, finalmente, dentro del ejercicio, las emisiones indirectas por energía puede ser importante para las organizaciones que tienen oficinas, porque es muy significativo. Cuando hablamos de instalaciones, no sé, bancos, cuando hablamos de hospitales y demás, o empresas de servicios, no tienen tanto consumo de combustibles. Por el contrario, usan mucha energía eléctrica. Y esa energía eléctrica tiene una emisión indirecta en la generación. Y acá nos pasaba algo que ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Cuando empezamos a hacer estos ejercicios de inventario hace 15 años, las empresas a las que asesoramos decían, Carlos, la emisión de la red, o sea, de 1 kilovatio hora de la red es cero, es que en Colombia la energía es renovable. Realmente no, un electrón viaja a la velocidad de la luz y la energía como tal puede ser producida en una térmica, carbón, gas o combustible líquido. En términos del protocolo de gases de efecto invernadero, esta inclusión es requerida y la única forma de tener reducción de emisiones puede ser por la eficiencia energética y la conservación. Y aquí más adelante les contaré una dificultad que han tenido varias organizaciones que han trabajado con nosotros, pues porque el factor de emisión de la red varía. O sea, podemos tener años en que el factor de emisión de la red es bajo y podemos tener años en el que el factor de emisión de la red sube. Y esto va a estar muy asociado, en el caso Colombia, a los fenómenos del niño y la niña. Cuando tenemos niño,
los embalses están bajitos, entonces hay mucha generación de térmicas. Cuando tenemos niñas, los embalses están muy llenos y tenemos más generación hidroeléctrica. Entonces, en este sentido, se vuelve muy importante entender qué pasa año a año y unas cosas que les vamos a comentar. Dentro de las emisiones indirectas, a hoy ya es importante la participación de los distritos térmicos. Cada vez las empresas que prestan los servicios de energía en Colombia, además de prestar servicios de energía eléctrica, están ofreciendo vapor, agua caliente, agua helada, a partir de un punto central o una planta central que puede transportar por tuberías a los edificios o a las instalaciones. En algunas zonas francas se ve, o sea, es otro tipo de servicios. ¿Cómo funciona esto? Pues consumen algún tipo de combustible, puede ser carbón, gas o combustible líquido. Los distritos térmicos actuales normalmente consumen gas natural, ¿sí? Ese distrito térmico entrega ese flujo energético, sea calor, frío o electricidad, a una instalación. Y la empresa, la oficina o la instalación compra o libra de vapor, o pie cúbico enfriado, o BTU enfriado y demás, o kilovatio hora. Entonces, ¿qué tendremos que tener en cuenta nosotros para esta estimación? Pues que cada libra de vapor va a tener unos gramos de CO2 asociados. O sea, yo tendría que estimar las emisiones, como lo enseñó Julián en el webinar pasado, las emisiones directas de ese sistema o ese distrito térmico y calcular la libra de vapor y una simple división. O sea, las emisiones divididas las libras de vapor, las emisiones divididas los BTU enfriados o las emisiones divididas los kilovatios hora generados. Y ya con eso yo podría tener como empresa el factor que utilizaría para estimar mis emisiones indirectas. ¿Qué pasa cuando compramos energía de la red? Pues cuando compramos energía de la red, en Colombia hoy tenemos la posibilidad de tener sistemas eólicos, unas pequeñas granjas solares ya están pegadas a la red, hidroeléctricas de embalse o a filo de agua, y tenemos las térmicas. Las térmicas utilizan carbón, gas natural y combustible líquido. Toda esta energía generada se inyecta a la red y cuando nosotros consumimos, podemos consumir un electrón de cualquiera de estas fuentes. Por eso, dentro del ejercicio de estimación de emisiones de manera indirecta, se debe calcular un factor promedio anual de la emisión por cada kilovatio hora. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí están carbón, gas natural o combustible líquido, a la parte de lo que tendríamos que usar en la estimación. ¿Cuánto es el impacto en emisiones por cada kilovatio hora generado? Pues va a depender del combustible que usemos, va a depender de la eficiencia de la planta. Una planta en ciclo simple tiene mayores emisiones que una planta en ciclo combinado. Estos valores que les presentamos a continuación son indicativos de promedios de países miembros de la OCDE entre el año 2011 y 2015, que es publicado por la Agencia Internacional de Energía en su documento de Emissions from Fuel Combustion del año 2019. Miren lo interesante, cuando hablamos de quema de carbón, las emisiones por kilovatio hora generado es de 860 gramos de CO2. Cuando hablamos de gas natural es de 400, o sea, es la mitad de emisiones por cada kilovatio hora generado. Y cuando hablamos de combustible líquido, un diésel, por ejemplo, es de 700, es como un valor intermedio, o sea, hasta 400, 700 y casi 1000. Entonces, miren que está 400, 700 y 1000. Es fácil memorizarlo porque pues, es una escala de 300 gramos cada uno. Cuando yo hablo del factor de emisión de un país, de una región o del planeta, la Agencia Internacional de Energía también hizo unas publicaciones muy interesantes donde muestra cuánto es el promedio de emisión por un kilovatio hora. Y sacamos incluso cuál es el cálculo que tiene la UME para Colombia. A nivel global, se estiman 485 gramos de CO2 por cada kilovatio hora. América es un poquito menor, sumando a América del Norte, Central y Sudamérica, 363, mientras que Asia reporta 610, Europa 303 y los países de la OCDE o de la OECD 384. ¿Qué muestra esto? O sea, finalmente, en términos de eficiencia para el planeta, es mejor utilizar electricidad en Europa, que tiene la menor emisión, visto como continente, que en Asia, por ejemplo, que es 600. O sea, emito menos carbono, menos gases de efecto invernadero por cada kilovatio hora si yo utilizo un electrodoméstico en Europa que si lo utilizara en Asia. En Asia es el doble de las emisiones. Miren, para América Latina, Colombia está muy bien posicionado, somos 166 en comparación con el valor global es 3 veces menos, pero hay países en América Latina que significan menos emisiones y es gracias
a que su matriz de generación renovable es muy alta, como Costa Rica, que tiene más del 90% de generación renovable, y eso significa 39, casi 40 gramos de CO2 por cada kilovatio hora generado. En promedio, comparados con México y Chile, Colombia está bien posicionado y Perú tiene incluso menores emisiones por kilovatio hora. Entonces, dependiendo de la ubicación de la instalación o de la oficina o del hospital o del banco que estemos nosotros analizando, tendríamos que evaluar cuál es el factor de emisión de la red. Esto generalmente lo publican o el Ministerio de Energía o el Ministerio de Minas o alguna de sus oficinas. Acá hay algo importante que cuando se están haciendo algunos ejercicios de cuantificación de emisiones, nos toca entender. Hay un factor de emisión para la generación, o sea, la energía que consumo, y hay otro factor de emisión asociado a proyectos. Que cuando yo me acuerdo, cuando nosotros empezamos a hacer revisión de algunos inventarios de gases de efecto invernadero, con empresas que nos dicen, claro, es que yo ya lo hice. Yo ya lo hice, tomé el factor de emisión que publica el gobierno. Y utilizan un factor diferente, utilizan un factor de proyectos MDL. Entonces, en esta lámina quiero explicar un poco qué significa eso. Ya entendimos que la generación de energía en el país va a tener un aporte de hidroeléctricas, pero un aporte de térmicas. Dependiendo de qué tanto se inyecta de térmicas a carbón, a gas o combustible líquido, va a ser ese factor total, que para el año 2019 en Colombia fue 166 gramos de CO2. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto, una granja solar o un parque eólico e inyecto a la red? Eso va a reducir, en teoría, ¿cierto? Eso espera que lo que busque es reducir pues, la demanda de energía térmica. Eso va a tener como tal un factor diferente. Esto como tal va a tener un factor porque está ayudando a reducir las emisiones y este se llama el factor de emisión de los proyectos MDL. ¿Por qué? Porque implica una reducción de emisiones de GI. Y esa reducción de emisiones, ¿a qué está asociada? A un mix de estos tres. Miren que es un 590, que es un valor que está muy cercano entre los 400 y 700. ¿Sí? O sea, finalmente, esta publicación que la hace la Unidad de Planeación Minero-Energética en Colombia, lo que hace es una estimación total de cada kilovatio hora que entra acá, en teoría, cuánto está reduciendo de térmica. Y con ese valor, lo más interesante es que yo podría, por cada proyecto, generar unos certificados de reducción de emisiones o, como se conoce comercialmente, bonos de carbono. Entonces aquí entra la diferencia entre los dos. Entonces ustedes van a encontrar en la plataforma de la Unidad de Planeación Minero-Energética, que aquí también les dejamos la bibliografía, una resolución donde define los diferentes tipos de factores de emisión. Para todos los periodos, plantas eólicas y solares de 591 gramos de CO2 por kilovatio hora, 591 toneladas de CO2 por megavatio hora, diferente al factor de emisión para inventarios, que es 166. Miren que en todos los casos esto tiene que ver con periodos de acreditación de los proyectos MDL, que puede tener hasta 3 periodos, que puedes generar un solo proyecto de 10 años o 3 periodos de 7. Entonces, dependiendo pues como de la ubicación donde esté el proyecto, seleccionar el factor. Pero miren que de igual manera, cualquiera que utilicemos de los mecanismos de desarrollo limpio es un factor siempre mayor al factor de emisión de la red, porque lo que está estimando es cuánto se reducen las emisiones por la entrada de este sistema renovable, solar o eólico. Miren que aquí entra pues como entre el ejercicio algo muy importante en lo que ustedes hacen en su estimación indirecta de gases de efecto invernadero. Muy bien. ¿Cómo calcular los factores? Pues la UME lo deja público, pero para que lo tengan de referencia en este webinar, es el Tool 07. La versión 7 es la última que yo encontré. Está en la página de las Naciones Unidas de Mecanismos de Desarrollo Limpio. Si ustedes quisieran calcular el factor colombiano, podrían hacerlo utilizando la información que es pública y está disponible por XM. O sea, si ustedes no han calculado el del año 2020 siguiendo esta metodología, podrían calcular las emisiones o el factor de emisión de la electricidad del año 2020 para Colombia. La UME, ¿por qué aún no lo publica? Porque a pesar de que ya están los datos en XM, las centrales tienen la posibilidad de hacer reclamaciones hasta el mes de septiembre o octubre, si estoy bien. Entonces, UME apenas ya se cierra la recepción de reclamaciones, ahí sí toma los datos reales y hace como tal el cálculo del factor. Entonces ya tiene la última información, la oficial y la final, pues en la que tendríamos. ¿Cómo se ha comportado ese factor de emisión para Colombia? Depende, como les contaba al inicio del webinar, depende de qué tanto está pasando en términos de fenómenos climáticos niño-niña. Y hemos tenido factores de emisión de 231, el más alto en el año 2015,
y hemos tenido el más bajo en 106. Entonces, como tal, esto va generando una suba y baja. Si yo defino una empresa que tiene alta demanda de energía, pues si yo definí una meta cuando el factor estaba en 106, así yo tenga el mismo consumo de energía, casi se me duplicó, prácticamente se me duplicó en el año 2021, la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas. Hay una forma de reducir esa incertidumbre y es comprar certificados de energía renovable. Un poquito más adelante les estaré contando, ya casi al final del webinar, les estaré contando qué significa esto y cómo lo pueden incluir ustedes dentro de la contabilidad de sus emisiones. Cómo incluir los certificados de energía renovable y así pues ustedes pueden continuar haciendo eficiencia energética y sus emisiones de gases de efecto invernadero podrían ser cero. Eso va a depender del certificado que compremos. En el certificado me quedará claro cuánto es la emisión por cada kilovatio hora que estemos comprando. Entonces más adelante les explico. Pero entonces esto es lo que nos estamos enfrentando hoy. Si nos pasó en un proyecto que hacemos con el Valle del Cauca, donde tenemos más de 50 empresas asesorando, si algunas habían definido su meta de reducción en el año 2019, pues para el año 2020 ya se le subió en un 28%. O sea, si se consumiera la misma energía, ya su huella se había subido un 28%. Entonces, complicado. El protocolo de gases de efecto invernadero habla entonces de dos métodos de la contabilidad para el alcance 2. Hay un método que se llama el método por ubicación y el otro método se llama el método basado en mercado. Y aquí es donde entra algo que me parece pues valiosísimo de este webinar para que ustedes tengan un poco más claro. Cuando hablamos del mercado por ubicación, este refleja la intensidad promedio de las emisiones en las redes en las cuales se produce el consumo de energía, lo que les acabo de mostrar. O sea, el sistema interconectado eléctrico colombiano, el sistema interconectado nacional es una sola vía, una sola autopista, no tenemos más. Diferente en otras zonas como en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen varios sistemas interconectados. Entonces yo tendría que tener el factor de emisión de mi estado, de mi sistema. Entonces, esto aplica a todas las redes eléctricas. Todas las compañías que calculen su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero reportan el método basado por ubicación, normalmente. Listo, esto siempre se reportará cuando yo haga el ejercicio de cálculo en emisiones de alcance 2. Y en los lugares donde yo tenga la posibilidad de tener un mercado de certificados de energía renovable, puedo, además del método por ubicación, colocar las emisiones asociadas al método basado al mercado. Y este refleja las emisiones de la electricidad que las empresas han elegido a través de los certificados de energía renovable. ¿Esto dónde aplica? Aplica a los mercados que ofrecen opciones al consumidor de productos de electricidad diferenciados o que tengo datos específicos de mi proveedor. ¿Por qué hablamos de datos específicos del proveedor? Porque no tendría yo que consumir energía de un sistema interconectado nacional, sino que también yo podría consumir energía de una granja solar. Caso de una granja solar que hay en Jumbo, donde yo podría tener un factor de emisión asociado a la granja, o si yo tuviera, por ejemplo, un distrito térmico, dependiendo del mercado en que yo esté, lo tengo. Para Colombia es más fácil, porque casi todos estamos conectados a un solo sistema único, y lo que necesitaría es entender cuál es el factor de emisión del certificado de energía renovable que me entrega. ¿Cómo funcionan esos certificados de energía renovable? Muy sencillo, ya ustedes entendieron que la generación tradicional de energía hidroeléctrica, térmica, con carbón, gas o con combustible líquido solar, inyecta esa corriente de electrones a la red y nosotros en nuestras instalaciones consumimos esa energía. O sea, estos son flujos físicos de energía. Si entramos una fuente de energía renovable, esos son flujos de energía, flujos de electrones que entran a nuestra casa, a nuestras instalaciones. ¿Qué es lo que buscan estos certificados? Es generar un atributo de energía renovable. Tiene que cumplir unas condiciones y esos atributos de energía renovable, pues finalmente me va a decir que como yo estoy apoyando una eólica o una solar, mis emisiones en este caso serían cero. Entonces esto es muy valioso para las compañías que están definiendo sus estrategias o que están haciendo una compensación o más, si están llegando a una carbono neutralidad o también, ¿por qué no?, a una compañía carbono positiva. Entonces, en este sentido, incentiva la generación de fuentes renovables, aporta el cumplimiento de metas de uso de energía renovable. Ya en el planeta hay un listado de compañías que quieren ser 100% uso de energía renovable. Ya Colombia tiene un sello de energía renovable que lanzó Icontec en la mañana. Y además, pues para las empresas de construcción da puntos en la certificación LEED. Entonces miren que tiene pues una serie de beneficios fácil de identificar. Para Colombia, ¿dónde está este mercado? Ya lo tenemos. XM viene liderando la plataforma EcoBox. El año pasado tuvimos
invitado a XM y a uno de los líderes de toda esta iniciativa, Juan David Durán, nos estuvo acompañando y nos mostró que ya tenemos la plataforma EcoVox. En este momento ya hay 2 proyectos que tienen certificados disponibles, una hidroeléctrica Río Piedras, que es una hidráulica de filo de agua, y un proyecto solar. Ya tenemos disponibles, Gaia tiene disponibles algunos certificados, ya están en preregistro en la plataforma, y ya con algunos clientes les hemos hecho propuestas para que incluyan, pues puede ser o porque quieren tener una certificación de energía renovable y tal vez usar el sello del ICONTEC, o porque están incluso de carbono compensación y carbono neutralidad. Y hay otros, estos son muy buenos, toda esta plataforma es blockchain, ustedes entran a ecobox.com y van a encontrar todo el blockchain codificado, código de registro de inicio y final como bonos de carbono. Entonces es con toda la trazabilidad y podríamos hacer toda la minería de datos. Y hay otras que son internacionales, que ahorita vienen utilizando varias compañías, que es de estándar internacional, que es el de International REC Standard. Los conocen en el mercado como los IREC. REC es energía renovable certificada. Y, por ejemplo, en él ya le ha entregado pues, más de 241.367 certificaciones. Estos se dan por megavatio, los de EcoVox por kilovatio hora generado. Y lo ha entregado a empresas como Nestlé, Unilever, Telefónica Movistar, entre otras. EPM también ha hecho este mismo ejercicio. O sea, lo facturan dentro de la compra, hacen contratos largos, 5, 10, 15 años para clientes no regulados, y le dicen, no, este certificado, normalmente estos certificados hay que en el mercado cuestan $1 por megavatio, o sea, 3.600 pesos por megavatio hora, o sea, 3.6 pesos por kilovatio hora, más o menos, más o menos. Y EPM, pues ya en su negociación o en él, dice, no, hombre, no te lo doy en 3.6, sino en tanto, ya eso dependerá pues como del mercado. EPM registra en su página web que esto lo ha entregado a clientes no regulados como Nutresa, Cartón de Colombia, Peldar, Bimbo y Macro. Entonces miren que ya hay varias compañías a nivel nacional que lo están usando y lo incluyen dentro de sus reportes de sostenibilidad anuales. Somos una compañía que usa energía renovable certificada, y esto pues aquí es específico, energía eléctrica, no energía térmica, energía eléctrica renovable certificada. ¿Qué beneficios hay en términos del uso de estos certificados de energía renovable? Es clave, aportamos a 2 ODS, el 7 y el 13. El 7 de energía asequible y no contaminante, pues porque estamos impulsando las renovables en el país, y además de eso, pues las metas país del Acuerdo de París, 51% de reducción que tenemos planteado al 2030, o también pues a la carbono neutralidad en el 2050, y pues por supuesto acción por el clima, que ya lo vimos pues durante el pues es muy bueno para los generadores de fuentes renovables, que incluyen a filo de agua, incluye algunas de embalse, incluye biomasa, por ejemplo, biogás también incluye, pues también pueden tenerlo porque pues hay una demanda de estos certificados de alrededor de unos 21 millones de megavatios hora solamente en industrias de alto consumo, no estoy hablando de oficinas, sino solamente el sector industrial, que es la demanda comercial no regular, es de casi 21 millones de megavatios hora. También esta demanda del mercado, pues para empresas que ya vienen haciendo sus reportes al CDP, por ejemplo, a las iniciativas de metas basadas en ciencia. Si ustedes están definiendo metas basadas en ciencia, la iniciativa permite usar certificados de energía renovable. Esto es maravilloso para el Alcance 2, porque ya no dependo de los ahorros energéticos que tengan en planta, mantenimiento y producción. Y a otra iniciativa global, donde ya hay varias corporaciones a nivel internacional que incluso pues con algunos clientes nuestros ya hemos revisado, caso por ejemplo el Postobón, que tiene alianzas con PepsiCo. PepsiCo ya está en la iniciativa, varios clientes competidores, por ejemplo el Grupo Nutresa, que también trabaja con nosotros, Nestlé, Danone, Unilever y demás, también están en RD100. Entonces eso finalmente también va jalonando a que estas empresas que queremos liderar todos estos temas en sostenibilidad, aportar a los ODS, pues nos vayamos vinculando a estas iniciativas. Nos ayuda a fidelizar clientes. Hay empresas, Unilever, por ejemplo, imprimen su champú, que este champú es fabricado en una planta que usa certificados de energía renovable certificada. Y hoy en el lanzamiento del sello de energía renovable de Contec, fue una de las preguntas que hubo, hombre, si yo fabrico un empaque y el empaque también es hecho en una planta que usa energía renovable, ¿se puede colocar impreso en el producto? Y quedó abierta la posibilidad. O sea, el protocolo, la ventaja que tiene es que se puede ir ajustando y podríamos hacer una comunicación para que nuestros clientes que valoran pues este tipo de atributos ambientales, pues se interesen más por ellos.
demostramos liderazgo. Pues ahorita no conozco, porque el sello apenas se lanzó hoy, de sello de energía renovable y Contec. Entonces, si nosotros además de eso nos vinculamos en esta iniciativa, seríamos de las primeras empresas que estaríamos hablando de esto y demostraríamos nuestro liderazgo en desarrollo sostenible y en la gestión del cambio climático. Y por último, pues generaríamos oportunidades para que las empresas que están inyectando energía renovable pues amplíen su portafolio. Entonces, eso era como lo que teníamos para hoy. Recordarles, pues toda esta información ya nosotros la tenemos cargada en nuestra aplicación de Gaia Footprint. Nosotros igual pues estamos mejorándola cada vez más. Cuando nosotros empezamos era una aplicación para personas, hoy ya estamos desarrollando un módulo que sirve para empresas. El módulo de empresas tiene la aplicación escritorio y móvil, que es valiosísimo. Julián la vez pasada lo explicó, y dentro de esto ya están incluidos los factores de emisión, no solo para Colombia, sino para otros países, porque en lo que nosotros prestamos en servicios de cambio climático nos toca evaluar o estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de empresas en toda América Latina. Entonces trabajamos con factores de emisión mexicanos, peruanos, chilenos y demás, y entonces están todos incluidos acá, dándoles toda la facilidad. Muchísimas gracias. Tenemos dos próximos webinars, les vamos a copiar en el chat enseguida los enlaces. Tenemos dos próximos webinars las 2 próximas semanas. Son emisiones indirectas en el ciclo de vida. Es muy interesante, las de alcance 3 upstream o corriente arriba y las de alcance 3 downstream. Esperamos que se vinculen y que puedan aprender también muchas cosas sobre todo este tema de gestión del ciclo de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá nuevamente están pues nuestros datos para nuestras redes sociales. Voy a dar paso a las preguntas si hay. Por acá me pregunta nuestra amiga Catalina Rubio de Andec. Nos pregunta cómo se hace si tienen ambos casos, si se han comprado certificados, pero esto no cubre la totalidad del consumo de energía. ¿Se pondera proporcional a cada consumo y se suma o se reportan por separado? Catalina, excelente pregunta. Se reportan por separado. Entonces, tú tendrías que, no sé, si consumimos 100.000 kilovatios hora, tú podrías decir que 80.000 kilovatios hora los tienes con certificados. ¿Sí? Supongamos el 80% está con certificados y eso tendría una emisión de 0. Y los otros 20.000 lo multiplicaríamos por el factor de emisión de 1 kilovatio hora del año correspondiente. En el certificado incluso de energía renovable del Icontec podría aparecer que tú tienes a hoy un uso de un 80% de energía renovable certificada. O sea, él te lo podría entregar de esa manera. Entonces se puede hacer y puede ir declarado incluso en el sello del Icontec. Esa es muy buena pregunta. Incluso ahora que preguntas esto, me hace recordar algo, es que en este tipo de proyectos el protocolo que quedó establecido no entrega certificados por un doble atributo ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un proyecto que ya recibe ingresos por atributo ambiental de reducción de emisiones, o sea, bonos de carbonos, vamos a un proyecto eólico de La Guajira, por ejemplo, ese proyecto si ya recibe por certificados de emisión de reducción de emisiones, bonos de carbono, no recibe ingresos por certificados de energía renovable. Y eso quedó en el protocolo nuestro. En RE100 también es claro en que no acepta ese tipo de certificados de energía renovable, pues porque ya tiene dos atributos, es como decir, es un doble beneficio, entonces, o el uno o el otro, entonces es bien importante. Súper. Por acá me pregunta mi pupilo ya profesor, Julián Jaramillo, para el reporte de CDP. En las emisiones de alcance 2, ¿qué diferencia existe entre las emisiones basadas en localización y en las basadas en el mercado? ¿Cómo determino cada una? Perfecto. En este ejercicio, pues que es importante, en los sistemas de reporte como CDP piden que se incluyan las emisiones. Nos tocaría hacer un reporte separado, como justo yo creo que conecta mucho con la pregunta que hacía Catalina. El caso, por ejemplo, nosotros asesoramos a Grupo Nutresa y los acompañamos en completar el formulario CDP. Grupo Nutresa tiene operaciones en toda América Latina, tiene plantas en México, tiene plantas en Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile. En el ejercicio Colombia reportaríamos dos valores. Reportaríamos el método basado en ubicación con las emisiones totales y reportaríamos el método basado en mercado, por ejemplo, para Colombia es 0. Entonces, dependiendo del método de contabilidad, reportaríamos. En un inventario, en un reporte total, se incluyen los dos.
se incluye tanto el método basado en ciencia, el método basado en localización y lo que nos dé, y el método basado en mercado. Entonces, dependiendo del método de contabilidad que nos pida CP, creo que CP pide los dos en el ejercicio. Si no los pide, ya nos toca seleccionar cuál de los dos es. Pero si los pide, colocaríamos las emisiones como fueron, no sé, 20.000 o 30.000, que nos dio 30.000 toneladas de CO2 por emisiones indirectas de uso de energía, basado en ubicación, y colocaríamos 0 en basado en mercado. Me pregunta Juan Sebastián Andrade. Juan Sebastián dice, ¿cómo son los URL de las páginas para los cálculos? Los dejamos en la presentación, pero uno de ellos es ghgprotocol.org, ya lo copio aquí. De ahí puedes sacar herramientas, calculadoras, el protocolo de gases de efecto invernadero y demás. Y los de Naciones Unidas, por ejemplo, para el factor de emisión de electricidad, pues, tanto el de la UME como demás, pues los tenemos en las diapositivas y pues quedarán pues en las memorias, por supuesto, para que ustedes consulten, Juan Sebastián. Catalina pregunta nuevamente, ¿y si una empresa de generación térmica empieza a emplear soluciones con paneles solares para su autoabastecimiento, eso entraría en alcance 2 o sería alcance 1? Muy buena pregunta. Los sistemas de autogeneración como tal, lo que significarían, pues en este caso, es una reducción del consumo de energía de la red. ¿Qué significa esto? O sea, si antes te consumías 100.000 de la red, colocan un sistema solar que te dé el 20% de tu sistema, entonces ya no te gastaría 100.000, sino 80.000. Tu huella de carbono, en teoría, debería bajar, ¿cierto? Si el factor de emisiones es constante, debería bajar. Tu consumo energético reduce, ¿cierto? Entonces, las emisiones de alcance 2 se reducen. Eso por un lado. Cuando es autogeneración, tú no vas a ver como que tengas pues como tal una reducción de emisiones. Si por el contrario, Catalina, la empresa inyecta energía a la red, la pregunta está muy buena, por cada kilovatio hora que inyecte a la red, como viste en esta diapositiva, va a ser muy positivo porque va a significar reducción de emisiones. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Si yo tengo una empresa, voy a hacer el cálculo y todo, voy a abrir mi tablero de Excel. Miren lo siguiente, o sea, esa es la pregunta que se Caterina muy buena. Si yo tengo 100.000 kilovatio hora, 100.000 kilovatio hora año dentro del cálculo, 100.000 kilovatio hora año, pues yo pues multiplicaría esas emisiones, van por supuesto en el alcance 2, 100.000 kilovatio hora, y buscaría el factor de emisión, supongamos que es el de punto 166 o 166, esto sería kilogramo, hasta acá arriba, punto 166 kilogramo de CO2 por cada kilovatio. ¿Qué significaría eso? Pues 100.000 por punto 166, 16.660 kilogramos de CO2 por año. Para el año siguiente, la compañía instaló el sistema solar, o sea que sus emisiones de alcance 2 ya no son 100.000, ¿cierto? Sino que son 80.000, supongamos que entraron 20.000. Carlos, estamos viendo la presentación, no el Excel. Ah, perdón, gracias Marci. Para el año siguiente, supongamos que bajó de 100.000 a 80.000. Sumamos que el factor de emisión quedó igual. Entonces, el hecho de autogenerar tendría una reducción de las emisiones. ¿Cuánto redujo? El 20%. ¿Listo? Entonces, eso sería por un lado. ¿Qué pasa si por otro lado la compañía inyecta a la red? O sea, además de que tuvo una reducción, supongamos que ellos inyectaron a la red. Y supongamos que ellos inyectaron a la red 10.000 kilovatio hora año. Ya el factor como tal, esto significaría una reducción de las emisiones de GI. Si ellos inyectan a la red, ya no utilizaríamos el factor de la red, sino el de MDL, que es este, 591 gramos de CO2, 0.591. Y como tal, esto sería una resta, porque es una reducción, sería menos esto por esto. La compañía de esos 10.000 que inyectó a la red se podría restar 5.910. Genial. Entonces, en el año de análisis, supongamos que fue este que voy a poner en amarillito, tendría 13.280, o sea, baje el consumo en 20.000, ya no demande tanto de la red, y además de eso, inyecté 10.000 a la red, maravilloso. La huella tuya de alcance 2 sería esos 13.280 menos 5.910, perdón, porque como lo tenía menos más, serían 7.370.
Entonces miran que es muy valioso. ¿Qué es lo que necesitamos? Más que autoconsumo, es inyección a la red para que signifique una reducción de emisiones de GI. O sea, pues está bien autoconsumo, mira que baja pues la huella. Pero además de eso sería genial, genial que los excedentes de energía pudieran ser inyectados. ¿Dónde puede parar inyección a la red? No sé, Semana Santa, la térmica no va a trabajar. Esa semana que no le estamos consumiendo, inyectémoslo. Entonces, por lo menos una semana al año podría yo inyectar a la red unos kilovatios hora. Si es más, mucho mejor. O sea, en térmica yo creo que es muy valioso y Catalina conoce muy bien cómo funciona porque no están generando los 365 días del año, sino que es de acuerdo a disponibilidad, despacho y demás. Entonces, yo creo que en térmicas puede ser muy, muy interesante que tengamos inyección a la red. Y podríamos hacer un webinar bien chévere en Andec, como explicando esto qué significa y qué oportunidades hay, porque seguro si Catalina lo está preguntando es porque ya conoce de proyectos que vienen haciendo las empresas de generación térmica. Muy, muy, muy chévere la pregunta. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta Valentina Ponte. En el caso de que la organización cuente con los certificados de energía renovable de COGOX para la mayor parte de la generación y en un porcentaje menor el consumo sea generado por renovables al interior, quiere decir que las emisiones del segundo alcance serían cero. Pueden serlo, claro. Los certificados de COGOX generalmente tienen unas emisiones de cero. Sí, tienen unas emisiones de cero en términos de la fuente que tenga. O sea, si es una fuente a partir de biogás, tal vez no. Si es quema de biomasa, por ejemplo, como caña de azúcar, bagazo de caña, perdón, no. Pero si estamos hablando de energía solar fotovoltaica, si estamos hablando de energía eólica o pequeñas centrales hidroeléctricas, es cero, Valentina. Entonces, por ese lado sería cero. ¿Qué necesitaríamos? Que la suma de lo que tú estás generando al interior más los certificados te dé el total del consumo en factura de energía. Y este ejercicio es el que va a hacer Incontec dentro de su protocolo. Yo incluso creo que por aquí tengo el link, porque Harold ahorita me lo compartió dentro de nuestro chat. Les voy a compartir el link del protocolo del Icontec. Creo que es interesante pues, para las compañías que estén en este momento buscándolas o demás, pues buscando este tipo de certificaciones. No tengo el link. Pero si me escriben, se los mando. Los que estén interesados, si me escriben a mi correo, les puedo mandar el link. Les puedo mandar el link del protocolo y de pronto pues se interesan ustedes hacer una compañía que tenga este tipo de certificaciones. Nosotros en Gaia les podríamos ayudar a tener esta certificación de energía renovable. Por otro lado, les dejo aquí también en el chat nuestro link para que se inscriban a los próximos webinars y nos sigan acompañando. Mil gracias por el espacio, muy buenas las preguntas, muy, muy sustanciosas, pues preguntas que finalmente yo creo que pueden generar actividades muy estratégicas en las organizaciones y que puedan aportar pues a todo lo que hagamos ahora, este cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Un gusto saludarlos y que tengan un buen fin de semana. Que estén bien.